La paz y la gracia del Señor sea con todos. El mundo está en la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Son las palabras que Jesucristo predijo para estos últimos días. ¿Existe alguna solución? ¿Hay alguna esperanza para los hijos de Dios? Quédate con nosotros a escuchar este tema que lleva como título Las promesas de Dios para sus hijos. Si bien es cierto que vivimos en esta situación, el Señor nos regala unas promesas por las cuales hoy podemos apropiarnos y hoy podemos ser felices. Números capítulo 23, versículo 19 nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por lo tanto, las palabras de Dios son ciertas. Este mundo cambia, sin embargo, la palabra de Dios es firme. El enemigo de las almas, Satanás, no quiere que nosotros estudiemos la palabra de Dios y nos apropiemos de esas promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Tenemos promesas valiosas, llenas de esperanza para estos momentos de incertidumbre. Por lo tanto, no nos centremos en la parte negativa, sino vamos a estudiar en la palabra de Dios algunas de las promesas más valiosas que el Señor nos ha dado en su palabra. Hay muchísimas más. Pero vamos a centrarnos, por ejemplo, en las promesas en las cosas materiales. ¿Qué dijo el Señor Jesús? No os afanéis. Está en el libro de Mateo 6, 31 al 34. No os afanéis, pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Aquí esta promesa lo que nos dice es que Dios, el Padre Celestial, sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. Hay muchas personas hoy en día que con la situación de las enfermedades como el coronavirus y todo esto que está sucediendo, se sienten abandonados de la mano de Dios. No encuentran una salida, no encuentran un sentido. Los supermercados se están vaciando porque las personas se están acopiando de alimentos por miedo al mañana. Sin embargo, la palabra de Dios dice que el Padre sabe todas estas cosas. Él sabe nuestras necesidades, tu necesidad, mi necesidad. Él va a cuidar de cada uno de nosotros. Y la misma palabra de Dios promete para sus propios hijos que el pan y las aguas les serán seguras. El libro de Mateo 6, capítulo 33 dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Lo grave de esta situación en la que vivimos es que hay muchas personas que llevan años estudiando la palabra del Señor y todavía no han entendido cuáles son las promesas de Dios. No han vivido en carne propia la experiencia que el pueblo de Israel vivió y todos los milagros que el Señor operó. Dice: así que no os afanéis, dice el versículo 34. No nos afanemos por el día de mañana, dice, porque cada día trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Qué bonita filosofía de vida nos da la palabra de Dios, Jesucristo, en el que debemos disfrutar el hoy. Y es por lo tanto, querido amigo y hermano, que es hoy cuando tenemos que apropiarnos de estas promesas. No esperemos a mañana, no esperemos a que suceda algo especial, porque hoy es el momento que nosotros podemos controlar. El pasado atrás quedó y el futuro solamente está en las manos de Dios, pero hoy podemos decidir apropiarnos de estas promesas. El Señor también nos da una promesa muy valiosa. En 1 de Juan 5:11, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, la vida eterna, y esta está en su Hijo, es decir, Jesucristo. Sin embargo, esta promesa es tan clara, directa, sencilla, pero todavía hay personas que llevan años en la iglesia y no entienden esta hermosa promesa, no la aplican a su vida personal, no entienden que el sacrificio ha sido hecho y que a través de la fe podemos tener o apropiarnos de la vida eterna. ¿Qué quiere decir esto? Que pase lo que pase, lo importante hoy no es el tiempo que estemos en esta tierra ni la calidad de vida que tengamos, sino cómo está nuestra alma para encontrarnos con el Señor Jesús. Si hoy le aceptamos como Salvador, si hoy aceptamos esta promesa, si hoy lo declaramos con nuestra boca, el Señor va a regalarnos la vida eterna.
El Señor también dice que se preocupa por nuestros problemas. Vamos a leer en Mateo capítulo 10, versículo 30. Qué bonitas promesas nos está regalando el Señor. Dice, pues aún vuestros cabellos están todos contados. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo que nos preocupa, lo habíamos dicho, y no nos va a abandonar si confiamos en sus promesas. Otra promesa muy bonita, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. Qué bonita promesa, no estamos solos. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que el Señor nos promete que no estamos solos, el Señor está con nosotros. También el Señor nos da promesas de protección, otras bonitas promesas que el Señor nos regala en Isaías 43:2, para estos días en los que las personas viven con el miedo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, dice el Señor. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esto nos lleva a alusión o nos lleva a pensar cómo el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo. Y también los compañeros de Daniel que fueron arrojados en el horno de fuego, ni siquiera un pelo fue quemado, ni siquiera olían a quemado, y el Señor los liberó. Así también todos aquellos que confían en las promesas del Señor están en sus manos y recibirán esta protección que la palabra de Dios nos da. Vamos a leer en el libro de Salmos capítulo 91, un salmo muy bonito, un salmo que podemos leer completo, pero yo he escogido varios textos, 91:1, y después tenemos del 5 al 7. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué bonita promesa, Salmos 91:1, que estamos bajo el abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. Y si estamos con Él, nada podemos temer. El Salmo 91:5 dice, no temerás el temor nocturno, ni saeta que vuele de día. Y dice el 6, ni pestilencia que ande en oscuridad. El Señor no puede forzarnos a creer en sus promesas. Sin embargo, si leemos y pedimos con fe, el Señor nos va a traer paz y tranquilidad a nuestro corazón. Después de haber tratado este tema tan maravilloso de las promesas, me gustaría hacer una meditación acerca de una pregunta. ¿Es lo mismo fe y presunción? Lo vamos a ver. En estos días se está viendo una situación interesante, y es que con la llegada de este coronavirus, algunas personas se asombran de la reacción de otras y se aventuran a decir, esta persona no tiene fe. Concretamente en algunos países donde el contagio y el riesgo es tan grande, se ha tomado la determinación de cerrar las salas de culto temporalmente hasta que el peligro pase. Y esto es interpretado por algunas personas como falta de fe. Sobre todo personas que no están en el lugar y se ve de una manera, digamos, externa. Pero según la tendencia, si todo esto sigue así, si el Señor no pone su mano, también va a llegar a otros países, va a llegar a una situación en la que las personas no sabrán qué hacer. Y existen varias actitudes con este tema, porque hay personas que actúan como si nada pasara, porque la promesa de Dios es que caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no llegará. Y con esa promesa clara, dice, a ti no te llegará, ignoran todas las normas e incluso desafían la fe de otras personas. Otras personas se sienten indecisas e incluso al dar su opinión al respecto, porque tal vez un pastor, tal vez un dirigente haya calificado como falta de fe el hecho de que haya tomado como precaución una persona mayor, una persona en riesgo, no ir al templo a reunirse porque teme por su vida. La palabra de Dios nos dice claramente que hay personas fuertes en la fe y débiles en la fe. Y también nos dice que seamos prudentes. También nos dice, el punto número 2 es que no juzguemos ni critiquemos. Podemos ver que podemos prejuzgar a una persona por una acción que ha tomado. Sin embargo, solamente Dios conoce el corazón. Lo que sí es cierto es que juzgar y criticar está severamente condenado en la palabra de Dios. Y por otro lado, debemos respetar la autoridad de aquellas personas que velan por la seguridad
no solamente espiritual, sino también física de la iglesia. A veces se toman decisiones que no son fáciles, pero debemos apoyar de acuerdo a la palabra de Dios, siempre y cuando esto no vaya en contra de nuestros principios. Y si no ponemos en correcto lugar las promesas de Dios, corremos el peligro de caer en la presunción, que es el tema que es un aspecto que me gustaría estudiar cerca de las promesas. Leamos lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 16, versículos 17 y 18, porque aquí habla realmente el Señor Jesús de lo que es la fe de los verdaderos creyentes. Dice así: y estas señales seguirán a los que creen. Fíjense que categóricamente dice que habrá unas señales externas que seguirán o que caracterizarán a las personas que creen. Y dice así: en mi nombre echarán fuera demonios, y hablarán nuevas lenguas, y tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, o sea, veneno, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Estas señales seguirán a los que creen. Y aquí ponemos un poco en contraposición a lo que dicen las otras personas. Yo creo y el Señor me va a proteger. Y la pregunta sería, si nuestra fe es tan grande, ¿por qué entonces no vamos a tomar una serpiente en nuestras manos? ¿Y por qué no bebemos veneno? Es literal, lo dice la palabra de Dios. Sin embargo, corremos el peligro de malinterpretar lo que dice la Biblia, porque si lo llevamos literalmente, más de una persona ha muerto por esta temeridad, porque al llevar a la literalidad un texto fuera de contexto, mal interpretado, podemos llegar a incluso perder la vida. En internet vamos a encontrar, yo les animo a todas las personas que nos escuchan a escribir, pastor muere por mordedura de serpiente. Tengo aquí un artículo, dice: muere pastor al ser mordido por serpiente que manipulaba en misa. Dice aquí: Jaime Coates, pastor de Kentucky, famoso por manipular a serpientes, durante sermones murió por la mordedura de una serpiente. Por lo tanto, si lo tomamos literalmente, dice: estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo no creo, me va a morder una serpiente y me voy a morir, o tengo que beber veneno para demostrar mi fe. Eso se convierte en una presunción y en una temeridad, porque hemos llevado a la literalidad un texto que está, en este caso, fuera de contexto si no lo aplicamos correctamente. Este texto se refiere entonces a cuando nosotros, por alguna razón, por accidente, sufrimos algún percance en la obra misionera, porque ellos estaban siendo enviados a hacer esa obra y se iban a enfrentar a peligros. Y en el libro de Hechos, capítulo 28, encontramos como el apóstol Pablo se encuentra en una situación terrible en el que una víbora venenosa lo muerde, y los habitantes de la isla de Malta, porque él estaba allá, dijeron: este hombre está muerto, este hombre no va a sobrevivir. Y sin embargo vemos cómo él sobrevivió, porque se cumplió la promesa del Señor. Él no buscó la mordedura de la serpiente, fue un accidente, fue algo que él no esperaba. Y en la iglesia hay personas que también las han intentado envenenar, ni siquiera a veces ni lo saben, y se dan cuenta de que Dios las ha protegido. Y hay muchas cosas de las que Dios nos ha librado sin ni siquiera darnos cuenta. Satanás utiliza entonces la Biblia para inducir a los hombres a ser temerarios y presuntuosos. Y leyendo en el libro de Mateo capítulo 4 versículo 6, Satanás le dijo algo interesante a Jesús. Y le dice así, le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Qué hace Satanás en este momento? Está induciendo a Jesús a lanzarse por un precipicio, porque la palabra de Dios dice que sus ángeles lo iban a proteger. Y Jesús le responde: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Hay personas que comen de todo y argumentan que si oras, Dios lo bendice, y pueden comer serpientes, murciélagos, todo lo que nos venga a la mente, y que eso no pasa nada. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. En la Biblia existen reglas de salud que eran respetadas por su pueblo.
Dios estaba con ellos, por supuesto, la gloria de Dios se manifestaba, Dios le había entregado la ley y el rostro de Moisés todavía brillaba, pero todavía el Señor les había entregado al pueblo normas de salud que tenían que ser respetadas. En el pueblo estaba la gloria de Dios, pero todavía había enfermos que debían ser puestos en cuarentena. Los sacerdotes tenían esa autoridad y era respetada. Allí no importaba si el sentimiento de que era mi madre o de que era mi hermano. Si una persona tenía lepra, por ejemplo, tenía que ser apartada del pueblo de Dios. Existían normas que tenían que ser cumplidas. Y Dios nos protege. Hemos estudiado las promesas. Pero también debemos respetar sus leyes. No podemos exponernos voluntariamente a una cosa que puede perjudicarnos. Porque el Señor manda también a su pueblo en determinadas ocasiones a huir de los ataques de los enemigos. Algunas personas piensan que estos consejos de salud eran para el Antiguo Testamento, pero en realidad eran leyes de salud muy adelantadas a la época. Repasemos solamente un aspecto. Sobre el año 1346 llegó la peste negra, que azotó especialmente a Europa. Y curiosamente los judíos eran los menos que se contagiaron. La pregunta es ¿por qué? Porque seguían unas reglas de salud diferentes a las de la sociedad. Eran las reglas de la Biblia. Fue tanta la evidencia que no se contagiaban que la población cristiana se ensañó contra los judíos porque pensaban que se trataba de una maldición, un envenenamiento o un conjuro que los judíos habían hecho. E incluso pensaban que los pozos habían sido envenenados por ellos. Fue tanta la rabia que tuvieron que más adelante fueron atacados, fueron masacrados, incluso quemados. Este y otros hechos bíblicos e históricos nos dejan ver que la Biblia nos llama a seguir ciertos parámetros de salud. La fe en las promesas es importante y es necesaria para nuestros días. No podemos vivir sin esa fe en las promesas. Sin las promesas estaríamos desesperados y perdidos. Pero somos llamados también a ser sensatos y prudentes. Las promesas de Dios son firmes y Él nunca falla. Pero Dios nos llama a tener un equilibrio en todas las cosas. Así que precaución sí, pero histeria y alarmismo no. Que el Señor nos dé sabiduría siempre y que actuemos de acuerdo a su voluntad. Dios siempre cumple sus promesas y si decidimos aceptarlas en nuestra vida, éstas serán como un bálsamo de confianza. Que el Señor nos ayude y nos bendiga es mi deseo para todos. Amén.